El abogado leyó el testamento en voz alta y las palabras resonaron en la sala como una bomba. Dejo la totalidad de mis bienes, valorados en $4.2 millones, a Miguel Ángel Reyes, quien me cuidó con más amor en 6 meses que mi esposo en 30 años de matrimonio. Richard Patterson, mi expatrón, se puso de pie de un salto con la cara roja de furia. «Esto es imposible. Ese mexicano ilegal ni siquiera está en el país. Yo mismo lo deporté». El abogado lo miró con frialdad. Precisamente por eso la señora Margaret Patterson también incluyó fondos para tramitar su ciudadanía americana póstumamente. El señor Reyes puede regresar legalmente cuando desee reclamar su herencia. Yo estaba sentado en una silla de plástico en mi pueblo de Oaxaca, escuchando esta conversación por videollamada, sin poder creer lo que oía. Hacía apenas 3 meses que había sido deportado después de que Richard me denunciara a ICE. 3 meses desde que la señora Margaret me había mirado con lágrimas en los ojos mientras los agentes me esposaban, susurrando: «Perdóname, Miguel. Esto no quedará así». No entendí sus palabras hasta ese momento. Ella estaba muriendo de cáncer y yo no lo sabía. Había pasado 6 meses cuidándola día y noche mientras Richard viajaba por negocios con su amante. Y ahora, desde su tumba, la señora Margaret me estaba dando no solo justicia, sino el sueño americano completo. Pero lo que yo no sabía era que Richard Patterson no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo un jardinero mexicano se quedaba con la fortuna de su esposa. Lo que vendría después sería una guerra legal, revelaciones impactantes y secretos familiares que cambiarían todo para siempre. Mi nombre es Miguel Ángel Reyes. Esta es la historia de cómo pasé de ser deportado a millonario y de cómo una mujer que apenas conocí durante 6 meses me dio más de lo que mi propia familia pudo darme en toda una vida. Antes de continuar con esta historia impactante que demostrará cómo un jardinero mexicano deportado se convirtió en millonario gracias a la herencia de su patrona, necesito pedirte algo importante. Escribe en los comentarios de qué país y ciudad estás viendo este video. Quiero saber dónde están todas las personas que, como Miguel Ángel, han trabajado honestamente en Estados Unidos enfrentando discriminación y abusos, o que conocen a alguien en situación similar. Así que, por favor, toma un segundo y escribe, viendo desde tu ciudad, tu país. Tu participación fortalece nuestra comunidad de migrantes y nos ayuda a llegar a más personas. La historia que vas a escuchar tiene traición, amor no correspondido, una guerra legal millonaria y revelaciones que cambiarán todo lo que crees saber sobre lealtad y justicia. Miguel Ángel fue deportado injustamente, pero lo que pasó después lo convirtió en leyenda. Ahora sí, vamos a la primera parte de esta historia que te dejará sin palabras. Todo comenzó hace 8 meses, cuando crucé la frontera por tercera vez en 1900. Mi vida. Tenía 32 años, $200 en el bolsillo, y una familia en Oaxaca que dependía completamente de las remesas que pudiera enviar desde Estados Unidos. Mi nombre es Miguel Ángel Reyes. Soy jardinero de profesión, aunque en México eso no significa mucho cuando no hay trabajo. Había intentado cruzar 2 veces antes. La primera vez fui deportado después de 3 meses trabajando en construcción en Arizona. La segunda vez duré 6 meses en un restaurante de Texas antes de que ICE hiciera una redada. Pero esta tercera vez sería diferente, o eso pensaba. Llegué a Los Ángeles en enero de 2024 con la ayuda de un coyote que me cobró $8,000 que había pedido prestados a un prestamista en mi pueblo. Tenía que pagar esa deuda rápidamente o mi familia sufriría las consecuencias.
A través de un conocido conseguí trabajo como jardinero para una agencia que proveía servicios de mantenimiento a casas de ricos en Beverly Hills. El pago era de $15 la hora, en efectivo, sin preguntas. Perfecto para alguien indocumentado como yo. Durante los primeros 2 meses trabajé en diferentes casas. Cortaba césped, podaba árboles, plantaba flores. Era trabajo duro bajo el sol californiano, pero honesto. Enviaba $500 cada 2 semanas a mi esposa Leticia y mis 2 hijos en Oaxaca. No era mucho, pero era suficiente para mantenerlos mientras yo construía algo mejor. Entonces conocí a la señora Margaret Patterson. Era un martes de marzo cuando mi supervisor me envió a una mansión en las colinas de Beverly Hills. La dirección era 2847 Laurel Canyon Boulevard. Una casa enorme de estilo mediterráneo con jardines que parecían sacados de una revista. «Esta clienta es especial», me advirtió mi supervisor. «La señora Patterson es muy exigente pero paga bien. Si haces buen trabajo, puede ser tu cliente fija». Cuando toqué el timbre de la entrada de servicio, me abrió una mujer de unos 65 años con cabello gris, perfectamente peinado, vestida con ropa elegante pero cómoda. Sus ojos eran azules y penetrantes, pero su sonrisa era genuinamente cálida. «¿Tú eres Miguel?», me preguntó en inglés. «Sí, señora. Vengo a trabajar en su jardín». «Perfecto. Llámame Margaret, por favor. Señora, me hace sentir más vieja de lo que ya soy». Me mostró lo que necesitaba. El jardín delantero requería poda completa, el jardín trasero necesitaba nuevas plantas y había un sistema de riego que no funcionaba correctamente. «¿Crees que puedes hacerlo en un día?», me preguntó. Evalué el trabajo. Era mucho, pero no imposible. «Necesitaré 8 horas, tal vez 9. Tómate el tiempo que necesites. Trabajo desde casa, así que estaré aquí si necesitas algo». Durante ese primer día, Margaret salió varias veces a revisar mi trabajo. No de manera controladora, sino con genuino interés. Me hacía preguntas sobre las plantas, sobre técnicas de jardinería. Parecía realmente fascinada. Mi esposo Richard contrató varios jardineros antes, me comentó durante la tarde, pero ninguno tenía tu conocimiento. ¿Dónde aprendiste tanto sobre plantas? «En mi pueblo en Oaxaca, señora, Margaret. Mi familia ha sido agricultora durante generaciones. Desde niño aprendí a trabajar la tierra». «Se nota. Tienes un don». Cuando terminé ese día, Margaret inspeccionó todo cuidadosamente. Su sonrisa se amplió. «Es perfecto. Exactamente lo que quería. ¿Puedes regresar la próxima semana?» «Claro que sí. No me malentiendes. Quiero contratarte directamente, no a través de la agencia. Ven 2 veces por semana. Te pagaré $200 por día en efectivo». Eso era significativamente más de lo que ganaba con la agencia. «¿Estás segura?» «Completamente. Pero hay una condición. Esto queda entre nosotros. Mi esposo maneja todas nuestras finanzas y prefiere contratar servicios a través de agencias formales. Pero yo tengo mi propio dinero y puedo gastarlo como quiera». Algo en su tono me hizo entender que había tensión en ese matrimonio, pero no era mi lugar preguntar. Durante las siguientes semanas establecimos una rutina. Martes y viernes llegaba a las 8 a.m. y trabajaba hasta las 5 p.m. Margaret siempre me traía agua fresca, a veces almuerzo. Conversábamos sobre plantas, sobre México, sobre la vida. «Mi esposo Richard es ejecutivo bancario», me contó un día. «Viaja constantemente. 3 o 4 días cada semana está fuera. Dice que son viajes de negocios, pero…» Dejó la frase en el aire. No dije nada. No era mi lugar. «¿Estás casado, Miguel?», me preguntó. «Sí, mi esposa Leticia está en México con nuestros 2 hijos. Estoy aquí para darles una vida mejor». «¿Cuánto tiempo llevan separados?» 2 meses esta vez, pero en total, sumando mis 3 intentos de venir a Estados Unidos, casi 2 años. Margaret me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Era mezcla de comprensión
y tristeza. El amor a distancia es el sacrificio más difícil, me dijo. Yo lo viví al principio de mi matrimonio. Richard viajaba mucho incluso entonces. Aprendí a vivir con su ausencia, pero con el tiempo la ausencia se convierte en indiferencia. Esa conversación marcó un cambio en nuestra relación. Margaret empezó a verme no solo como su jardinero, sino como alguien con quien podía hablar. Y yo, honestamente, disfrutaba esas conversaciones. Era refrescante tener interacciones humanas más allá del trabajo. Un martes de mayo, llegué como siempre, pero encontré a Margaret visiblemente alterada. Tenía los ojos rojos de llorar. ¿Está bien, Margaret? Mi esposo regresó anoche de su viaje de negocios. Olía a perfume de mujer. Ni siquiera se molestó en ducharse antes de llegar a casa. No supe qué decir. ¿Qué consuelo podía ofrecer yo, un jardinero mexicano indocumentado, a una mujer rica estadounidense sobre su matrimonio? Lo siento, fue todo lo que pude murmurar. 30 años de matrimonio, continuó ella, y durante al menos los últimos 10, sé que ha tenido amantes, pero nunca tuve evidencia concreta. Ahora ya ni se molesta en ocultarlo. Trabajé en 1200 silencio ese día, dándole espacio. Pero cuando estaba por irme, Margaret me detuvo. Miguel, gracias por escucharme. No tengo muchas personas con quienes hablar. Mis amigas son esposas de los colegas de Richard. No puedo confiar en ellas. Cuando necesite hablar, aquí estoy. Ese fue mi error. No entendiéndolo como error en ese momento, sino en retrospectiva. Debí mantener distancia profesional, pero la soledad de Margaret me recordaba a la mía propia. Ambos éramos personas atrapadas en situaciones que no podíamos controlar completamente. Las semanas siguientes, la relación entre Margaret y yo se profundizó. Ya no era solo empleado y empleadora. Éramos dos personas solitarias que encontraban consuelo en conversaciones honestas. Entonces, en junio, todo cambió. Llegué un viernes y encontré a Margaret pálida, sentada en el jardín trasero con papeles médicos en sus manos. ¿Qué pasó?, pregunté inmediatamente. Cáncer de páncreas, etapa 4. Los doctores me dan entre 6 meses y 1 año. El mundo se detuvo. En apenas 3 meses, Margaret se había convertido en algo parecido a una amiga. La noticia me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Lo siento mucho. Yo también. Irónico, ¿no? Pasé 30 años en un matrimonio infeliz esperando el momento correcto para divorciarme. Y ahora que finalmente me decidí, descubro que no tengo tiempo. ¿Se lo dijo a su esposo? Sí, su reacción fue predecible. Preocupación por las finanzas, no por mí. Preguntó inmediatamente sobre el testamento, sobre los seguros de vida. Ni una lágrima genuina. Durante las siguientes semanas, el estado de Margaret empeoró rápidamente. Los tratamientos de quimioterapia la dejaban débil. Richard seguía viajando por negocios, dejándola sola. Fue entonces cuando nuestra relación cambió nuevamente. Miguel, me dijo un día, necesito pedirte algo. Sé que es mucho pedir y no te sientas obligado a aceptar. Dígame. Necesito a alguien que me ayude durante los días que Richard no está. Alguien de confianza. Alguien que no me vea como una obligación, sino como una persona. ¿Podrías quedarte algunas noches? Te pagaría extra, por supuesto. Debí decir que no. Debí mantener límites. Pero la desesperación en sus ojos me recordó a mi propia madre cuando estuvo enferma hace años. No necesita pagarme extra. La ayudaré. Y así comencé a pasar noches en la mansión Patterson. Dormía en el cuarto de huéspedes. Durante el día trabajaba en el jardín. Durante la noche la ayudaba con medicamentos. Le preparaba comidas ligeras. Simplemente estaba presente cuando necesitaba compañía. Richard prácticamente no estaba. Y cuando estaba, nos ignoraba completamente. Lo que yo no sabía era que Richard me estaba observando.
Estaba documentando mi presencia, estaba construyendo una narrativa que usaría para destruirme. Y lo que ninguno de nosotros sabía era que Margaret estaba planeando algo que cambiaría todo, su testamento. Pero lo que yo no sabía mientras cuidaba a Margaret durante 1900, esas noches solitarias, era que Richard Patterson había contratado a un investigador privado para documentar cada uno de mis movimientos. Cada hora que pasaba en esa casa, cada conversación, cada momento de cuidado genuino, estaba siendo transformado en evidencia de algo completamente diferente. Era julio cuando descubrí la verdad. Un jueves por la tarde, Margaret me pidió que la acompañara a una cita con su abogado. Necesitaba actualizar su testamento y quería testigos de confianza. «Miguel, dijo en el auto mientras yo manejaba su Mercedes hacia el centro de Los Ángeles. «Quiero que sepas algo. Voy a dejarte algo en mi testamento». «Margaret, no. Escúchame», me interrumpió con firmeza. «No tengo hijos. Mi único familiar cercano es una hermana que vive en Londres y que no me ha visitado en 15 años. Richard», hizo una pausa, «Richard tendrá suficiente con sus propios ahorros e inversiones. Pero tú, Miguel, me has cuidado como nadie lo ha hecho. Has sido más familia en estos meses que Richard en 30 años. Pero solo estoy haciendo lo correcto, exactamente. Estás haciendo lo correcto sin esperar nada a cambio. Eso es raro, Miguel, especialmente en este mundo». La oficina del abogado estaba en un rascacielos elegante de Century City. El abogado, un hombre de unos 60 años llamado David Goldstein, nos recibió con profesionalidad distante que se calentó cuando Margaret le explicó sus intenciones. «Señora Patterson», le dijo el abogado, «entiendo que quiere actualizar su testamento. ¿Puede explicarme específicamente qué cambios desea realizar?» «Quiero dejar la totalidad de mi patrimonio personal a Miguel Ángel Reyes, aquí presente». El abogado me miró con ojos que iban de la sorpresa a la sospecha en segundos. «¿Toda su herencia?» «Toda. Mi patrimonio personal está separado del de mi esposo mediante acuerdo prenupcial. Son aproximadamente 4.2 millones en cuentas de inversión que heredé de mi padre, más la casa de playa en Malibú que compré con mi propio dinero». «Señora Patterson», el abogado eligió sus palabras cuidadosamente, «¿está segura? Esto podría generar complicaciones legales, especialmente considerando que el señor Reyes es inmigrante mexicano», completó Margaret. «Lo sé perfectamente. Por eso también quiero establecer fondos para tramitar su estatus legal. Ciudadanía completa, si es posible». El abogado me miró directamente. «Señor Reyes, ¿está usted en el país legalmente?» La pregunta colgó en el aire como una amenaza. Podía mentir, pero ¿qué sentido tenía? «No, señor». «Eso complica las cosas, pero no las hace imposibles», dijo el abogado. «Hay caminos legales para resolver su estatus, especialmente con recursos suficientes». Margaret sonrió. «¿Ves, Miguel? Todo es posible». Salimos de esa oficina 2 horas después con un testamento completamente nuevo firmado, sellado y registrado legalmente. Yo me sentía incómodo, como si hubiera aceptado algo que no merecía. «Margaret», le dije en el auto de regreso, «no me siento bien con esto. Apenas te conozco desde hace unos meses». «Miguel, cuando estás muriendo, aprendes quién realmente vale la pena. Mi esposo, quien me conoce hace 30 años, no ha pasado una sola noche completa conmigo desde el diagnóstico. Tú, quien me conoces desde hace 5 meses, has dormido en el cuarto de huéspedes 20 noches para asegurarte de que no muera sola si tengo una crisis nocturna. Pero tu esposo, mi esposo está con su amante, lo sé desde hace años. Se llama Vanessa, tiene 28 años, trabaja en su banco. Él cree que soy idiota, que no me he dado cuenta, pero he estado documentando todo desde hace 3 años, esperando el momento correcto para divorciarme. ¿Y por qué no lo has hecho?
Porque soy cobarde, admitió. Porque después de 30 años, incluso un matrimonio terrible se vuelve cómodo, porque tenía miedo de estar sola. Hizo una pausa. Pero ahora que sé que moriré pronto, me doy cuenta de que toda mi vida he estado sola en ese matrimonio. Al menos ahora puedo elegir cómo termina mi historia. Esa noche, cuando llegamos a la casa, Richard estaba ahí. Era inusual. Normalmente llegaba tarde o no llegaba. Margaret nos saludó con frialdad, ignorándome completamente. Necesitamos hablar. Ahora no, Richard. Estoy cansada. Es importante. En privado. Margaret me miró. Miguel, gracias por el día. Nos vemos mañana. Subí al cuarto de huéspedes, pero no pude evitar escuchar la discusión que estalló minutos después. Las voces venían del piso de abajo, atravesando las paredes de esa mansión que aparentaba paz, pero escondía guerra. ¿Fuiste a ver a tu abogado hoy?, preguntaba Richard con voz controlada pero amenazante. Sí, actualicé mi testamento. Es mi derecho. ¿Y ese mexicano te acompañó, Margaret? ¿Te das cuenta de lo que parece? ¿Una mujer enferma yendo a cambiar su testamento acompañada de su jardinero? Miguel no es solo mi jardinero. Es alguien que se preocupa por mí, a diferencia de mi esposo que no puede ni molestarse en pasar una noche completa en casa. Porque tengo trabajo. Alguien tiene que mantener esta casa. ¿Trabajo o Vanessa? El silencio que siguió fue más ruidoso que los gritos. No sé de qué hablas, respondió Richard finalmente, pero su voz había perdido convicción. Por favor, Vanessa Chen, 28 años, analista financiera en tu banco, apartamento en West Hollywood que tú pagas. ¿Necesito continuar? Margaret, no quiero tus excusas, Richard. Ya no importa. Lo que importa es que voy a morir en menos de un año y quiero tener control sobre mi vida durante el tiempo que me queda. ¿Y ese control incluye darle nuestra fortuna a un ilegal mexicano? Mi fortuna, no nuestra. Acuerdo prenupcial, ¿recuerdas? Mi herencia familiar nunca se mezcló con tus activos. Y sí, voy a dejarle todo a Miguel, porque él ha demostrado más humanidad en 5 meses que tú en 30 años. Esto no va a quedar así. Voy a impugnar ese testamento. Claramente no estás en tus cabales. El cáncer ha afectado tu juicio. Inténtalo. Mi abogado me hizo evaluación psicológica completa. Estoy perfectamente cuerda. Solo finalmente soy honesta. Escuché pasos subiendo las escaleras. Rápidamente me alejé de la puerta. Segundos después, escuché la puerta del dormitorio principal cerrarse con fuerza. Esa fue la noche que todo cambió, porque Richard Patterson dejó de ser simplemente un esposo ausente y se convirtió en mi enemigo declarado. Durante los siguientes días, noté cambios sutiles. Richard comenzó a estar más presente en la casa, no para cuidar a Margaret, sino para observarme. Cada vez que yo le daba medicamentos a Margaret, él tomaba fotos discretamente con su teléfono. Cada conversación que teníamos, él trataba de escuchar. Está construyendo un caso, me advirtió Margaret una tarde. Va a tratar de demostrarte que te estoy manipulando o que tú me estás manipulando a mí. Tal vez deberías cambiar el testamento de nuevo, le sugerí. No quiero causar problemas entre ustedes. Miguel, mi matrimonio con Richard terminó hace años. Solo estábamos esperando que alguien tuviera el valor de decir la verdad. Y la verdad es que yo merezco dejar mi dinero a quien yo quiera, y quiero dejártelo a ti. Pero Richard no solo estaba construyendo un caso contra mí en términos de testamento, estaba construyendo algo mucho peor. Una noche de agosto, mientras Margaret dormía después de una sesión particularmente brutal de quimioterapia, bajé a la cocina por agua. Encontré a Richard en su estudio con la puerta entreabierta. Estaba hablando por teléfono. Sí, tengo toda la evidencia documentada, decía. Fotos, videos, todo. Este mexicano está viviendo en mi casa, manipulando a mi esposa enferma. Sí, entiendo que AIC necesita direcciones específicas y horarios. No
No soy racista, solo estoy protegiendo a mi esposa de alguien que claramente se está aprovechando de su vulnerabilidad. Mi sangre se heló. Estaba hablando con Ice. Estaba preparando mi deportación. Subí las escaleras silenciosamente, mi mente procesando opciones. Podía desaparecer esa misma noche, pero eso significaba abandonar a Margaret. Podía confrontar a Richard, pero eso solo aceleraría su plan. Podía... Miguel. La voz débil de Margaret me detuvo en el pasillo. Había salido de su cuarto. Escuché a Richard también. Sé lo que está planeando. Tengo que irme esta noche. No, déjame manejar esto. Tengo un plan. Al día siguiente, Margaret pidió una reunión familiar con Richard y su abogado presente. Cuando todos estábamos reunidos en la sala, Margaret soltó su bomba. Richard, sé que planeas denunciar a Miguel a inmigración, así que te doy dos opciones. Firmas un divorcio amistoso ahora mismo, donde yo conservo mis bienes prenupciales y tú conservas los tuyos. O mañana mismo envío a tu banco y a tu junta directiva toda la evidencia que he recopilado durante 3 años de tu relación con Vanessa Chen, incluyendo los $250,000 en fondos corporativos que has desviado para mantener su apartamento. La cara de Richard se puso pálida. No tienes evidencia de eso. Margaret le entregó una carpeta. 3 años de extractos bancarios, transferencias, emails. Mi investigador privado fue muy thorough. El abogado de Richard hojeó los documentos. Su expresión lo dijo todo. Esto es substancial, murmuró. Entonces decidirás ahora, dijo Margaret. Divorcio limpio o exposición pública que destruirá tu carrera. Richard me miró con odio puro. Esto no termina aquí, mexicano. Aunque firme el divorcio, no voy a dejar que te quedes con el dinero de mi esposa. Ex esposa, en unos minutos, corrigió Margaret. Richard firmó los papeles de divorcio esa misma tarde, pero mientras firmaba, me miró y susurró lo suficientemente bajo para que solo yo escuchara. Is ya tiene tu dirección. Ya están en camino. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Los llamé esta mañana antes de venir aquí. En aproximadamente 2 horas, agentes federales estarán tocando esta puerta. Firmo el divorcio porque Margaret me obligó, pero tú, jardinero, vas de regreso a México donde perteneces. Miré a Margaret con pánico. Ella entendió inmediatamente. Miguel, vete. Ahora. Pero, vete. Desaparece. No puedes estar aquí cuando lleguen. Margaret, estás enferma, no puedo dejarte. ¡Vete!, gritó con más fuerza de la que había mostrado en semanas. Richard ganó esta batalla, pero no ganará la guerra. Confía en mí. El abogado David Goldstein me entregó su tarjeta. Cuando estés en lugar seguro, llámame. No importa dónde estés. Salí de esa casa con solo la ropa que traía puesta y $300 que Margaret me había dado. 2 horas después, estaba escondido en la casa de un primo en el este de Los Ángeles, viendo por las noticias locales cómo agentes de ICE habían realizado un operativo en una mansión de Beverly Hills, buscando a un inmigrante ilegal que estaba abusando de una mujer enferma. Richard había controlado la narrativa perfectamente. En las noticias, yo era el villano, el inmigrante aprovechándose de una mujer rica y enferma. Nadie mencionaba que Margaret me había contratado voluntariamente, que le había cuidado sin esperar nada, que ella misma había decidido dejarme su herencia. Durante las siguientes 3 semanas me escondí en diferentes casas de amigos mexicanos, siempre moviéndome, siempre con miedo. Margaret me llamaba cada 2 días desde números diferentes, actualizándome sobre su condición que empeoraba rápidamente. El cáncer está avanzando más rápido de lo que pensábamos, me dijo en una llamada. Los doctores me dan 2 meses, tal vez 3. Y Richard está fuera de la casa. El divorcio se finalizó, pero está amenazando con impugnar mi testamento. Dice que probarás que te manipulé, que abusé de mi vulnerabilidad. Margaret,
Tal vez deberías cambiar el testamento. No vale la pena toda esta pelea. No, Miguel. Esto ya no es solo sobre dinero, es sobre principios. Es sobre demostrar que tengo derecho a decidir qué pasa con mi vida y mi dinero, sin importar lo que mi exesposo o la sociedad piense. La última vez que hablé con Margaret fue un viernes de septiembre. Su voz era apenas un susurro. Miguel, si algo me pasa, recuerda, el abogado tiene todo. David Goldstein, confía en él y perdóname por todo lo que causé. No tienes nada que perdonar. Sí tengo. Te traje a mi guerra contra Richard. Te puse en peligro. Pero quiero que sepas que estos últimos meses contigo fueron los primeros en 30 años donde me sentí genuinamente valorada. 3 días después, Margaret Patterson murió en su casa de Beverly Hills, sola, porque Richard no fue, y yo no podía ir sin arriesgar deportación inmediata. Y 2 semanas después de su muerte, mientras yo me escondía en un apartamento diminuto en el este de Los Ángeles, recibí la llamada del abogado David Goldstein. Señor Reyes, necesitamos hablar urgentemente. La lectura del testamento es mañana, y usted es el heredero principal. Pero lo que yo no sabía, mientras me escondía en ese apartamento diminuto del este de Los Ángeles, era que Margaret había planeado todo con precisión quirúrgica. No solo me había dejado su herencia, me había dejado una estrategia completa para reclamarla, protegerla y usarla para destruir legalmente a Richard. La llamada del abogado, David Goldstein, vino acompañada de instrucciones específicas. Señor Reyes, la lectura del testamento será por videoconferencia. Usted no puede asistir físicamente por razones obvias, pero tengo autorización de la Corte para permitirle participar remotamente. Y si ahí se rastrea la llamada, usaremos conexión encriptada con VPN, imposible de rastrear. Margaret lo planeó todo. Al día siguiente, a las 2 p.m., me conecté desde una computadora prestada en un café internet del este de LA. La pantalla mostraba la elegante oficina del abogado Goldstein. Sentados en sillones de cuero estaban Richard Patterson, su abogado personal, y, sorprendentemente, una mujer joven de unos 28 años que reconocí inmediatamente, Vanessa Chen, la amante. David Goldstein comenzó con formalidades legales. Después sacó el testamento de Margaret Patterson, firmado el 15 de julio de 2024, 3 meses antes de su fallecimiento, estipula lo siguiente. Leyó con voz neutral pero clara. Richard se inclinó hacia adelante con expresión ansiosa. Claramente esperaba heredar algo a pesar del divorcio. Primero, a mi exesposo Richard Patterson. Le dejo $1 simbólico como reconocimiento de nuestros 30 años de matrimonio y nada más, que este dólar le recuerde que el amor no se compra, pero sí se pierde cuando se da por sentado. La cara de Richard se puso roja de furia. Eso es ridículo. Voy a impugnar esto. Déjeme terminar, señor Patterson, continuó el abogado. Segundo, a Vanessa Chen, actual pareja de mi exesposo. Le dejo una copia completa de todos los registros financieros que demuestran cómo Richard desvió $250,000 de fondos corporativos para mantener su relación. Que estos documentos le sirvan para entender exactamente con quién eligió estar. Vanessa se puso pálida mirando a Richard. ¿Qué significa eso? Significa, explicó el abogado, que la señora Patterson documentó meticulosamente cómo su exesposo usó dinero del banco donde trabaja para financiar el apartamento de usted, sus viajes, sus regalos. Fraude corporativo, técnicamente. Richard se puso de pie furioso. Margaret no tenía derecho a investigarme. Tenía todo el derecho como esposa preocupada por las finanzas familiares, y ahora esa información es parte del registro público del testamento. Vanessa se levantó y salió de la oficina. Richard intentó seguirla, pero el abogado lo detuvo. Señor Patterson, la lectura no ha terminado. Tiene que quedarse.
Richard se sentó con expresión asesina. Tercero, continuó David Goldstein, dejo la totalidad de mi patrimonio personal, valorado en $4.2 millones, más mi casa de playa en 1700. Malibú valuada en 2.8 millones, más mis cuentas de inversión y acciones, a Miguel Ángel Reyes, quien me cuidó con dignidad y amor durante los meses más difíciles de mi vida. El silencio en la oficina era absoluto. Yo estaba viendo todo por la pantalla, sin poder creer las cifras. 7 millones en total. 7 millones de dólares. Además, continuó el abogado, establezco un fondo de $500,000 específicamente dedicado a tramitar la ciudadanía estadounidense de Miguel Ángel Reyes a través de todos los medios legales disponibles, incluyendo pero no limitado a visa de inversionista, proceso de perdón y cualquier otro mecanismo que permita su regreso legal a Estados Unidos. Richard explotó. Esto es fraude. Ese mexicano manipuló a mi esposa. Abusó de una mujer enferma mental y físicamente. Señor Patterson, la voz del abogado era ahora de acero. Su exesposa anticipó exactamente esa reacción. Por eso dejó esto. El abogado sacó una memoria USB y puso un video en la pantalla grande de su oficina. Era Margaret, claramente grabado semanas antes de su muerte, sentada en su jardín, el mismo jardín que yo había cuidado durante meses. Richard, decía Margaret en el video con voz débil pero firme, sé que estás viendo esto furioso. Sé que vas a intentar impugnar mi testamento, así que déjame ser absolutamente clara sobre mis capacidades mentales al momento de hacer este testamento. El video cortaba a una escena en una oficina médica. Un doctor aparecía en pantalla. Soy el doctor James Morrison, psiquiatra certificado. Realicé evaluación completa de la señora Margaret Patterson el 10 de julio de 2024. Mi evaluación confirmó que estaba en plenas facultades mentales, sin depresión clínica, sin deterioro cognitivo. Entendía perfectamente las implicaciones de sus decisiones testamentarias. El video regresaba a Margaret. Además, Richard, grabé esto. La imagen cambiaba a una grabación de seguridad. Era de la noche que Richard había llamado a ICE. El audio era cristalino. La voz de Richard sonaba clara. Sí, tengo toda la evidencia documentada. Este mexicano está viviendo en mi casa, manipulando a mi esposa enferma. Esa grabación, explicó el abogado Goldstein, demuestra que el señor Patterson deliberadamente trató de deportar al señor Reyes como venganza por el testamento, lo cual, irónicamente, refuerza la validez del testamento al demostrar el carácter vengativo del ex esposo. Richard estaba blanco de furia. Voy a contratar al mejor abogado del país. Voy a pelear esto hasta la Corte Suprema si es necesario. Es su derecho, respondió Goldstein calmadamente. Pero debo informarle que la señora Patterson también dejó instrucciones para ese escenario. El abogado sacó otro documento. En caso de impugnación del testamento, se liberará automáticamente toda la evidencia de fraude corporativo del señor Patterson a la junta directiva de su banco, a la SEC y a las autoridades federales pertinentes. Eso es chantaje. Eso es consecuencia de sus propias acciones, señor Patterson. La señora Patterson simplemente documentó la verdad. Richard me miró a través de la pantalla con odio puro. Tú, me señaló, tú no vas a disfrutar ni un centavo de ese dinero. Aunque pierda mi carrera, aunque vaya a prisión, me aseguraré de que nunca regreses a este país. Sobre eso, intervino el abogado. Hay algo más que deben saber. El señor Reyes no necesita regresar a Estados Unidos para reclamar su herencia. Puede administrarla desde México legalmente. Y en cuanto a su entrada al país, el abogado sacó otro documento. La señora Patterson contrató a los mejores abogados de inmigración del país. Ya iniciamos el proceso para visa EB-5 de inversionista.
con $500,000 de inversión en negocio estadounidense que cree empleos, el señor Reyes puede obtener Green Card en aproximadamente 18 meses. ¿Y mientras tanto?, preguntó el abogado de Richard, hablando por primera vez. Mientras tanto, el señor Reyes permanecerá en México, administrando su herencia remotamente. No es ideal, pero es completamente legal. La reunión terminó con Richard prometiendo guerra legal total. Pero cuando desconecté la videollamada, algo había cambiado fundamentalmente. Ya no era solo Miguel Ángel Reyes, el jardinero mexicano indocumentado huyendo de ICE. Era Miguel Ángel Reyes, heredero de $7 millones con ruta legal hacia ciudadanía estadounidense. Durante los siguientes días, David Goldstein manejó todo remotamente. Me explicó que mientras los papeles de herencia se procesaban, era más seguro que regresara a México voluntariamente. Si lo deportan, complica el proceso de visa, pero si sale voluntariamente, mantiene opciones abiertas, me explicó. Una semana después, crucé la frontera de regreso a México por mi propia decisión. No en el piso de un camión escondido como había cruzado al norte. En un autobús regular con documentos de salida voluntaria y con una cuenta bancaria que pronto tendría millones de dólares. Llegué a mi pueblo de Oaxaca después de 18 horas de viaje. Mi esposa Leticia y mis 2 hijos me esperaban en la terminal de autobuses. Los abracé con una mezcla de emociones imposible de describir. «Papá», me preguntó mi hijo mayor, «¿por qué regresaste? ¿Ya no hay trabajo en Estados Unidos?» «Hay algo mejor que trabajo, mijo. Hay justicia». Durante las siguientes semanas, mientras esperaba que se procesaran los papeles de herencia, viví en una extraña realidad intermedia. Físicamente, estaba en mi pueblo de Oaxaca, pero mentalmente, mi vida estaba en Los Ángeles, esperando resolución legal. David Goldstein me llamaba cada 3 días con actualizaciones. Richard había contratado al bufete legal más prestigioso de Los Ángeles para impugnar el testamento. Estaban argumentando 3 cosas: que Margaret no estaba en sus cabales debido al cáncer y medicamentos, que yo había ejercido influencia indebida sobre ella, que el testamento era producto de manipulación emocional de un inmigrante aprovechándose de una mujer vulnerable. Son argumentos predecibles, me explicó David, pero débiles. Tenemos evidencia médica de su capacidad mental. Tenemos grabaciones que demuestran que la relación era genuina y tenemos el propio comportamiento de Richard documentado. El juicio de impugnación estaba programado para 3 meses después. Mientras tanto, algo inesperado pasó. La historia se volvió viral. Un periodista de Los Angeles Times escribió un artículo. Jardinero mexicano. Deportado hereda millones la guerra legal que expone desigualdad migratoria. El artículo contaba toda la historia. Mi cuidado genuino a Margaret, la traición de Richard, mi deportación por venganza y ahora la batalla legal por la herencia. La narrativa era perfecta para los medios. Inmigrante honesto versus ejecutivo bancario corrupto. En 48 horas, la historia estaba en CNN, NBC y Univision. Activistas de derechos de inmigrantes me contactaron ofreciendo apoyo. Gente común donaba a fondos para mis gastos legales, aunque yo ya no los necesitaba. Pero la atención mediática también trajo algo inesperado. Amenazas. Richard, furioso por la exposición pública, comenzó a filtrar información falsa sobre mí. Contrató a personas para crear perfiles falsos en redes sociales, diciendo que yo era traficante de drogas, que había cruzado ilegalmente múltiples veces, que tenía antecedentes criminales en México. Es guerra sucia, me explicó David. Está tratando de destruir tu reputación pública para influenciar al juez. ¿Funcionará? No si presentamos evidencia sólida, y la tenemos. Pero Richard tenía otro as bajo la manga, algo que ninguno de nosotros anticipó.
2 semanas antes del juicio, David me llamó con voz preocupada. Miguel, tenemos un problema. Richard encontró a alguien de tu pasado que está dispuesto a testificar contra ti. ¿Quién? Tu primo Javier, el mismo con quien te escondiste en el este de Los Ángeles cuando ICE te buscaba. Mi sangre se heló. Javier conocía detalles íntimos de mi vida. Las veces que había cruzado ilegalmente, los trabajos sin papeles, conversaciones privadas sobre Margaret. ¿Qué va a testificar? Que tú planeabas desde el principio manipular a Margaret para obtener su dinero. Que le comentaste que ella era tu boleto a la vida millonaria. Que calculaste todo. Eso es mentira. Jamás dije eso. Lo sé, pero Richard le está pagando $50,000 por ese testimonio. Y en corte, bajo juramento, su palabra contra la tuya puede ser problemática. Esa noche no pude dormir, después de todo lo que había pasado, después de cuidar genuinamente a Margaret, después de todo el dolor y sacrificio, mi propia familia estaba dispuesta a traicionarme por dinero. Pero entonces recordé algo que Margaret me había dicho semanas antes de morir. Miguel, la verdad siempre encuentra la manera de salir. Puede tomar tiempo, puede requerir paciencia, pero la verdad es más fuerte que cualquier mentira. Llamé a David a las 3 a.m. Necesito que hagas algo. Necesito que investigues a mi primo Javier. Específicamente, necesito que averigües por qué necesita tantos $50,000 que está dispuesto a cometer perjurio. ¿Tienes alguna sospecha? Sé que tiene deudas de juego. Muchas deudas con gente peligrosa. Si Richard le está ofreciendo dinero, es porque Javier está desesperado. David contrató investigadores. En 72 horas teníamos la respuesta. Javier debía $80,000 a una organización criminal en Los Ángeles. Había apostado dinero que no tenía. Los $50,000 de Richard eran literalmente la diferencia entre vida y muerte para él. Perfecto, dije cuando David me dio la información. Ahora sé cómo ganar esto. El día del juicio llegó como una tormenta inevitable. Desde mi pueblo en Oaxaca me conecté por videoconferencia a las 9 a.m. hora de Los Ángeles. La sala del tribunal estaba llena. Richard Patterson, con su equipo legal de 5 abogados del bufete más prestigioso de California. Medios de comunicación en las galerías, activistas de derechos de inmigrantes sosteniendo carteles y curiosos que habían seguido la historia viral. El juez Thompson, un hombre afroamericano de unos 60 años, con reputación de ser imparcial, pero estricto, abrió la sesión. Este es un caso extraordinario, comenzó. Estamos aquí para determinar la validez del testamento de Margaret Patterson. El demandante, señor Richard Patterson, alega que su exesposa no estaba en capacidad mental para testar y que el beneficiario, señor Miguel Ángel Reyes, ejerció influencia indebida. El abogado de Richard, un hombre elegante llamado Jonathan Blackwell, se puso de pie para su argumento inicial. Era exactamente lo que esperábamos. Pintó a Margaret como una mujer vulnerable, manipulada por un inmigrante joven y atractivo que se aprovechó de su soledad y enfermedad. Su señoría, decía Blackwell con voz dramática, este caso representa todo lo que está mal con un sistema que permite que extranjeros ilegales se infiltren en 1900 familias americanas vulnerables. Miguel Ángel Reyes cruzó nuestra frontera ilegalmente 3 veces. Trabajó ilegalmente. Y cuando encontró a una mujer rica y enferma, vio oportunidad donde debió ver humanidad. Sentí rabia viendo la transmisión, pero David Goldstein me había preparado para esto. Dejarán que se desahoguen, me había dicho. Después presentaremos la verdad. Blackwell continuó durante 45 minutos construyendo una narrativa donde yo era el villano calculador y Margaret la víctima. Inocente. Después llamó a su primer testigo, mi primo Javier. Javier entró al estrado visiblemente nervioso. Evitaba mirar la cámara donde yo estaba conectado.
Después de jurar decir la verdad, Blackwell comenzó su interrogatorio. Señor Javier Reyes, ¿usted es primo del señor Miguel Ángel Reyes? Sí, señor. ¿Y él se hospedó en su casa en el este de Los Ángeles durante agosto de este año? Sí. ¿Puede contarle a la corte sobre las conversaciones que tuvo con su primo durante ese tiempo? Javier tragó saliva. Miguel me contó que había conocido a una señora rica que estaba enferma. Dijo que ella se había encariñado con él y que iba a dejarle dinero en su testamento. ¿Usó esas palabras exactas? Sí. Dijo, esta señora rica es mi boleto a la vida millonaria. Lo recuerdo perfectamente. La sala del tribunal murmuró. En la pantalla podía ver a Richard sonriendo, pero yo mantuve mi rostro neutro porque sabía lo que venía después. David Goldstein se puso de pie para el contrainterrogatorio. Su estilo era completamente diferente al de Blackwell, calmado, metódico, mortal. Señor Javier Reyes, ¿cuánto le está pagando el señor Patterson por este testimonio? Javier se puso pálido. No me está pagando nada. David sacó documentos. Tengo aquí un cheque del señor Patterson a usted por $50,000, fechado hace 3 semanas. ¿Niega que lo recibió? Eso fue un préstamo. ¿Un préstamo? El señor Patterson habitualmente presta dinero a personas que nunca ha conocido. Objeción, saltó Blackwell. Especulación. Rechazada, dijo el juez. El testigo puede responder. Javier estaba sudando. Necesitaba el dinero para una emergencia familiar. ¿Qué tipo de emergencia?, presionó David. ¿Sería acaso una deuda de $80,000 con una organización criminal de Los Ángeles debido a apuestas? Objeción. Relevancia. Su señoría, argumentó David. La relevancia es que este testigo está siendo coercionado financieramente para cometer perjurio. Tengo evidencia documentada de sus deudas de juego y de cómo el señor Patterson está usando esas deudas para comprar testimonio falso. El juez se inclinó hacia adelante. Continúe, señor Goldstein. David presentó documentos que mostraban las deudas de juego de Javier, los prestamistas criminales que lo amenazaban y correos electrónicos entre Richard y Javier donde explícitamente negociaban el testimonio a cambio de dinero. Señor Javier Reyes, continuó David, está testificando bajo juramento que su primo le dijo textualmente: «Esta señora rica es mi boleto a la vida millonaria». Sí. ¿Y recuerda exactamente cuándo supuestamente dijo eso? Fue en agosto, cuando estaba en mi casa. ¿Qué fecha específicamente? No recuerdo la fecha exacta. David mostró un calendario. Su primo Miguel Ángel estuvo en su casa desde el 3 de agosto hasta el 18 de agosto. Durante ese periodo, la señora Patterson todavía estaba viva. De hecho, mi cliente hablaba con ella por teléfono cada 2 días. Tenemos registros telefónicos completos. Sacó otra carpeta. Estas son transcripciones de esas llamadas. En cada una, el señor Reyes preguntaba sobre la salud de la señora Patterson con genuina preocupación. En ningún momento mencionó dinero, herencia o ser rico. ¿Cómo explica eso? Tal vez me confundí de fechas. ¿O tal vez está mintiendo bajo juramento porque le pagaron $50,000? Objeción. Retirada, dijo David con sonrisa satisfecha. No más. Preguntas. Javier salió del estrado completamente desacreditado. El juez Thompson lo miró con disgusto. Señor Reyes, le recuerdo que perjurio es un crimen federal. Sugiero que considere sus próximas palabras cuidadosamente si es llamado nuevamente. El siguiente testigo de Richard fue un experto en influencia indebida, un psicólogo que nunca había conocido a Margaret, pero que testificó sobre patrones típicos de manipulación. David lo desmanteló, mostrando que el doctor había sido pagado $15,000 por su testimonio y que sus opiniones se basaban enteramente en especulación, no en hechos. Después del receso de almuerzo, llegó el turno de nuestra defensa.
David llamó primero al doctor James Morrison, el psiquiatra que había evaluado a Margaret. Su testimonio fue devastador para Richard. Evalué a la señora Patterson el 10 de julio de 2024, explicó el doctor. Realizamos tests cognitivos completos, evaluación de depresión, análisis de capacidad de decisión. En todas las métricas, la señora Patterson demostró estar en plenas facultades mentales. No había evidencia de deterioro cognitivo, manipulación o incapacidad para comprender las consecuencias de sus decisiones testamentarias. «Doctor», preguntó David, «en su opinión profesional, ¿la señora Patterson entendía completamente lo que estaba haciendo cuando modificó su testamento?» «Absolutamente. No solo entendía, sino que articuló claramente sus razones. Me dijo, y cito de mis notas, «Estoy dejando mi dinero a Miguel porque él me ha tratado como ser humano, no como obligación. Mi esposo me abandonó emocionalmente cuando más lo necesitaba. Miguel me dio dignidad en mis últimos meses». Después David presentó el video completo de Margaret que habíamos mostrado parcialmente en la lectura del testamento. En 45 minutos de grabación, Margaret explicaba meticulosamente cada decisión, cada pensamiento, cada razón para su testamento. Era imposible verla y creer que estaba siendo manipulada. «Sé que habrá personas», decía Margaret en el video con voz débil pero firme, «que pensarán que Miguel me manipuló, que usó su juventud o su apariencia para seducirme emocionalmente, pero la verdad es mucho más simple. Él fue genuinamente amable cuando nadie más lo era. Eso no es manipulación, es humanidad». La sala estaba en silencio absoluto. Pude ver lágrimas en los ojos de varios miembros del jurado, pero David guardaba su bomba más grande para el final. Llamó al estrado a una mujer que nadie esperaba. Vanessa Chen, la examante de Richard. Vanessa caminó al estrado con expresión de furia contenida. Después de jurar, David comenzó su interrogatorio. «Señorita Chen, ¿puede describir su relación con el señor Richard Patterson?» «Fuimos amantes durante 4 años. Él me dijo que estaba divorciándose de su esposa, que solo esperaba el momento correcto. Me compró apartamento, me daba dinero mensual, prometió futuro juntos». «¿Y qué pasó después de la muerte de la señora Patterson?» La voz de Vanessa se llenó de amargura. «Descubrí que usó dinero corporativo de su banco para financiar nuestra relación. $250,000 robados. Cuando lo confronté, me dijo que era mi culpa por ser cara de mantener. Me amenazó con destruir mi carrera si decía algo». «¿Tiene evidencia de esto?» Vanessa sacó su teléfono. «Tengo 4 años de mensajes de texto, emails, grabaciones, todo». David presentó selecciones de esa evidencia. Mensajes donde Richard insultaba a Margaret, donde planeaba cómo deshacerse del mexicano, donde admitía que había desviado fondos corporativos. El más devastador era un mensaje de texto de Richard a Vanessa, fechado 2 días antes de llamar a ICE. «Voy a denunciar al jardinero a inmigración. Una vez que lo deporten, Margaret no tendrá nadie y tendrá que volver conmigo. Después, cuando muera, todo el dinero será mío». La sala del tribunal estalló. El juez tuvo que pedir orden. Richard se puso de pie furioso. «Esos mensajes fueron sacados de contexto». «Señor Patterson», lo reprendió el juez, «siéntese inmediatamente o lo citaré por desacato». David se acercó al estrado. «Su señoría, estos mensajes demuestran que el señor Patterson no solo conspiró para deportar a mi cliente por venganza, sino que planeó manipular a su exesposa enferma para mantener control sobre su dinero. Él es quien ejerció influencia indebida, no el señor Reyes». El abogado Blackwell intentó contraatacar en su resumen final, pero el daño estaba hecho. La evidencia era
abrumadora. Margaret había estado en plenas facultades mentales. Richard había conspirado contra ella y contra mí, y el testamento reflejaba genuinamente sus deseos. El juez Thompson se tomó apenas 20 minutos para deliberar antes de regresar con su veredicto. «He revisado toda la evidencia presentada», comenzó, «y encuentro que el testamento de Margaret Patterson es completamente válido. La señora Patterson estaba en plenas facultades mentales. No hubo influencia indebida por parte del señor Reyes. De hecho, la evidencia sugiere que si alguien intentó ejercer influencia indebida, fue el señor Richard Patterson». Richard se desplomó en su silla. «Además», continuó el juez, «estoy ordenando una investigación completa sobre el posible fraude corporativo del señor Patterson y su intento de manipular este tribunal mediante perjurio comprado. La oficina del fiscal será notificada». Se volvió hacia la cámara donde yo estaba conectado. «Señor Reyes, el testamento es válido. La herencia es suya legalmente. Y deseo expresar que, contrario a la narrativa presentada por la defensa, usted parece ser un hombre de integridad que simplemente mostró compasión a alguien que lo necesitaba». Las palabras del juez me golpearon emocionalmente. Después de meses de ser pintado como villano, alguien finalmente veía la verdad. Cuando la sesión terminó, David me llamó inmediatamente. «Lo logramos, Miguel. No solo ganamos, los destruimos. Richard enfrenta ahora cargos criminales por fraude incorporativo y conspiración. Su carrera está terminada». Pero yo no sentía triunfo. Sentía algo más complejo: alivio, tristeza por Margaret, gratitud y determinación. «David», le dije, «quiero que uses parte de la herencia para crear un fondo legal para otros inmigrantes en situaciones similares. Que esto no sea solo sobre mí ganando dinero, que sea sobre justicia sistemática». David sonrió. Margaret eligió bien su heredero. Esa noche, mientras mi familia celebraba en Oaxaca, yo me senté solo en el jardín de nuestra pequeña casa pensando en todo lo que había pasado. En 8 meses había pasado de ser jardinero indocumentado, huyendo de ICE, a heredero millonario con camino legal hacia ciudadanía. Pero más importante que el dinero era lo que había aprendido: que la bondad genuina eventualmente es recompensada, que la verdad siempre encuentra su camino y que el carácter importa más que el estatus. Margaret me había dado más que dinero, me había dado dignidad, propósito y prueba de que una persona puede cambiar otra vida completamente solo con mostrar humanidad básica. 18 meses después del veredicto que cambió mi vida para siempre, me encuentro parado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Pero esta vez no estoy escondido, no estoy asustado, no estoy cruzando ilegalmente. Esta vez camino por la terminal con mi green card en el bolsillo, mi esposa Leticia tomada de mi mano y mis 2 hijos corriendo emocionados hacia su nueva vida. «Papá», me dice mi hijo mayor, mirando por las ventanas del aeropuerto, «¿esto es Estados Unidos? ¿De verdad vamos a vivir aquí?» «Sí, mijo, legalmente, con dignidad, para siempre». Durante esos 18 meses en México, mientras se procesaba mi visa EB-5 de inversionista, había construido algo que Margaret habría estado orgullosa de ver. Con 2 millones de la herencia, establecí una empresa de paisajismo que empleaba a 45 jardineros mexicanos, todos con salarios justos y documentación legal. Creé exactamente lo que la visa requería: un negocio que generaba empleos para estadounidenses y residentes legales. David Goldstein me esperaba en el aeropuerto con una sonrisa enorme. «Miguel, bienvenido a casa. Y esta vez, nadie puede echarte. ¿Cómo va todo?» Richard Patterson fue sentenciado la semana pasada. 7 años de prisión federal por fraude corporativo, más restitución completa de los $250,000 que robó del banco. Su licencia de banquero fue revocada permanentemente
Básicamente, su vida como la conocía está destruida. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Richard había elegido su propio camino de destrucción. Y mi primo Javier, 2 años de libertad condicional por perjurio. Pero hay algo más. David sacó un sobre. Escribió esto para ti. Llegó a mi oficina hace una semana. Abrí el sobre con cautela. Era una carta escrita a mano con letra temblorosa. Miguel, no espero que me perdones. Traicioné tu confianza por dinero que no merecía. Pero quiero que sepas que cada día vivo con la vergüenza de lo que hice. Perdí mi familia, mi reputación, mi integridad. Y lo peor es que lo perdí traicionando al único familiar que realmente se preocupaba por mí. No te pido perdón, solo te pido que sepas que me arrepiento genuinamente. Javier. Guardé la carta en mi bolsillo. El perdón vendría eventualmente, pero necesitaba tiempo. La casa de playa en Malibú que Margaret me había dejado era espectacular. 3 pisos con vista directa al océano, jardines que ahora yo mismo cuidaba, y espacio suficiente para toda mi familia. Mis hijos corrieron por la playa esa primera noche, gritando de emoción, tocando el océano Pacífico por primera vez en sus vidas. Miguel, me dijo Leticia esa noche mientras veíamos a nuestros hijos jugar en la arena, esto es real. A veces siento que voy a despertar y todo será un sueño. Es real, y es gracias a una mujer que me dio oportunidad cuando nadie más lo hacía. Había convertido uno de los cuartos de la casa en memorial para Margaret. Fotos de ella, en su jardín, sus herramientas de jardinería favoritas, cartas que me había escrito. Era mi forma de asegurarme de que nunca olvidara de dónde vino todo esto. Pero la herencia no era solo para mi familia. Había hecho promesa a Margaret y a mí mismo de usar ese dinero para crear cambio sistemático. Con 1.5 millones adicionales de la herencia, establecí la fundación Margaret Patterson para Dignidad Migrante. Tenía 3 objetivos específicos. Primero, proveer asistencia legal gratuita a inmigrantes víctimas de abuso por parte de empleadores. Ya habíamos ayudado a 127 personas en el primer año. Segundo, crear programas de capacitación para jardineros y trabajadores domésticos, enseñándoles sus derechos legales y cómo identificar explotación. Tercero, otorgar becas universitarias a hijos de trabajadores inmigrantes. El primer año dimos 15 becas completas. La ironía no se me escapaba. El dinero que Richard Patterson había intentado desesperadamente mantener para sí mismo ahora estaba siendo usado para ayudar exactamente al tipo de personas que él despreciaba. 6 meses después de llegar a Los Ángeles, recibí una invitación inesperada. Era de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Querían que diera una charla a estudiantes de leyes sobre mi experiencia con el sistema legal migratorio. El auditorio estaba lleno con 300 estudiantes. Cuando subí al podio, sentí el peso de representar no solo mi historia, sino las historias de millones de inmigrantes. Mi nombre es Miguel Ángel Reyes, comencé. Hace 2 años era un jardinero indocumentado viviendo con miedo constante de deportación. Hoy soy ciudadano estadounidense con Green Card en proceso de convertirse en ciudadanía completa, empresario exitoso y defensor de derechos de inmigrantes. ¿Cómo pasé de uno a otro? No fue por suerte. Fue porque una mujer llamada Margaret Patterson me vio como ser humano cuando otros me veían como ilegal. Fue porque el sistema legal, aunque imperfecto, eventualmente reconoció la verdad. Y fue porque me negué a dejar que la adversidad definiera mi destino. Les conté toda la historia. Mi cruce ilegal del desierto, los años trabajando en las sombras, mi conexión con Margaret, la traición de Richard, la deportación, el testamento, el juicio, cada detalle. La lección no es que todos los inmigrantes indocumentados recibirán herencias millonarias, continué. La lección es que la dignidad humana no tiene nacionalidad, que la bondad genuina,
eventualmente es recompensada, y que el sistema, aunque lento, puede corregir injusticias cuando presentamos la verdad claramente. Después de la charla, una estudiante se me acercó con lágrimas en los ojos. Señor Reyes, mi madre es trabajadora doméstica indocumentada. Su empleador la trata terrible, le paga menos del mínimo, la amenaza con llamar a ICE si se queja. ¿Su fundación puede ayudarla? Dame su información de contacto. Mañana mismo uno de nuestros abogados la contactará. Gratis. Esos momentos hacían que todo valiera la pena. Cada persona que ayudábamos era un tributo a Margaret. Un año después de llegar a Los Ángeles, organicé un evento especial en el jardín de la casa de Malibú. Invité a todas las personas que habían sido parte de mi historia. David Goldstein y su equipo legal, los 45 empleados de mi empresa de paisajismo, familias que la fundación había ayudado, activistas de derechos de inmigrantes y periodistas que habían cubierto la historia. Pero la invitada de 1900 honor era alguien que nadie esperaba, Vanessa Chen. Después de testificar contra Richard, Vanessa había perdido su trabajo en el banco. La habían etiquetado como whistleblower problemática. Había pasado meses desempleada, deprimida, cuestionando si hacer lo correcto había valido la pena. Vanessa, le dije cuando llegó al evento, quiero ofrecerte algo. Un puesto como directora de recursos humanos en mi empresa de paisajismo. Salario de 75,000 anuales, beneficios completos y la oportunidad de ayudar a crear el tipo de ambiente laboral que todos merecemos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miguel, yo ayudé a Richard a intentar destruirte, pero al final elegiste la verdad. Eso es lo que importa. Margaret me enseñó que las personas merecen segundas oportunidades cuando demuestran arrepentimiento genuino. Durante el evento, me paré frente a todos los invitados para hacer un anuncio importante. Hace 2 años, Margaret Patterson me cambió la vida no solo con su herencia, sino con su ejemplo. Me enseñó que la riqueza verdadera no está en el dinero, sino en cómo usamos ese dinero para impactar a otros. Por eso, hoy anuncio que estoy donando 1 millón adicional de la herencia para establecer el Centro Margaret Patterson para Estudios Migratorios en UCLA. Este centro investigará políticas migratorias, documentará historias de inmigrantes y trabajará para crear soluciones humanitarias a los desafíos de migración. La multitud aplaudió. David Goldstein se acercó con expresión emocionada. Miguel, Margaret estaría tan orgullosa. Has tomado su generosidad y la has multiplicado exponencialmente. Esa era la intención, David. Margaret no me dio dinero solo para hacerme rico. Me dio oportunidad para crear cambio. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté solo en el jardín de la casa. El mismo jardín que había cuidado hace 2 años cuando era simplemente el jardinero. Ahora era el dueño, pero seguía cuidándolo yo mismo. Me reconectaba con mis raíces, me recordaba de dónde venía. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Miguel Ángel Reyes? Sí, habla él. Mi nombre es Fernando García. Soy jardinero indocumentado en Beverly Hills. Vi su historia en las noticias. Mi patrón me trata terrible, no me paga lo prometido, amenaza con deportarme. No sé qué hacer. Sentí déjà vu. Era exactamente donde yo había estado 2 años antes. Fernando, dame tu dirección. Mañana te envío uno de nuestros abogados. Y si necesitas trabajo, mi empresa está contratando, con papeles legales, salario justo y dignidad. ¿Por qué me ayudaría? Porque alguien me ayudó a mí cuando más lo necesitaba, y la única manera de honrar ese regalo es pasarlo adelante. Después de colgar, miré las estrellas sobre el Océano Pacífico y pensé en Margaret, en cómo había visto potencial en mí cuando otros solo veían ilegal, en cómo su acto final de generosidad había creado ondas que seguían expandiéndose. Epílogo. Hoy,
5 años después de que Margaret Patterson muriera dejándome su herencia. Mi vida es irreconocible comparada con aquel jardinero asustado que cruzó el desierto. Mi empresa de paisajismo ahora emplea a 127 personas, todas con documentación legal y salarios dignos. Somos el servicio de jardinería más solicitado de Los Ángeles, no solo por la calidad de nuestro trabajo, sino porque los clientes saben que están apoyando un negocio ético. La Fundación Margaret Patterson ha ayudado a más de 500 familias inmigrantes, recuperado 3.2 millones en salarios robados y otorgado 47 becas universitarias completas. El Centro Margaret Patterson para Estudios Migratorios en UCLA se ha convertido en referencia nacional para investigación de políticas migratorias humanitarias. Mis hijos asisten a las mejores escuelas de Los Ángeles. Mi hijo mayor quiere ser abogado de inmigración, como el señor Goldstein me dice. Mi hija menor quiere ser doctora para ayudar a inmigrantes sin seguro médico. Richard Patterson cumple su sentencia en prisión federal. Escuché que está escribiendo un libro sobre cómo el sistema legal le falló. La ironía es deliciosa. Javier, mi primo, eventualmente se reconcilió conmigo después de completar su libertad condicional y 2 años de terapia. Ahora trabaja en la fundación como consejero de personas con adicciones al juego, usando su propia historia de fracaso como lección para otros. Y yo, Miguel Ángel Reyes, obtuve mi ciudadanía estadounidense completa hace 3 meses. El día que juré lealtad a Estados Unidos, lloré pensando en todos los sacrificios que habían llevado a ese momento. No soy millonario, según los estándares tradicionales. He donado o invertido la mayor parte de la herencia en causas que importan. Pero soy rico en las cosas que realmente importan: familia, propósito, impacto, dignidad. Margaret Patterson me enseñó la lección más importante de mi vida. El verdadero sueño americano no es hacerse rico, es tener la oportunidad de vivir con dignidad, trabajar honestamente y usar cualquier éxito que logres para abrir puertas para otros. Cada mañana, antes de empezar mi día, camino por el jardín de mi casa en Malibú y cuido las plantas personalmente. Es mi meditación, mi conexión con mis raíces, mi recordatorio de que sin importar cuánto cambien las circunstancias externas, sigo siendo Miguel Ángel Reyes, jardinero, inmigrante, sobreviviente y ahora guardián del legado de una mujer que creyó en la humanidad cuando otros solo veían etiquetas. Esposo de mi patrona, intentó destruirme con deportación, pero ella me salvó con su herencia, y yo honro esa salvación usando cada día para asegurarme de que otros inmigrantes no tengan que pasar por lo que yo pasé. Ese es el verdadero testamento de Margaret Patterson, no los millones de dólares, sino las vidas cambiadas, las familias reunidas, las oportunidades creadas. Y cada vez que ayudo a alguien como Fernando, el jardinero que llamó pidiendo ayuda, escucho la voz de Margaret susurrando: «Bien hecho, Miguel, sigue plantando semillas de esperanza».